Hola, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todes. Estamos muy contentos de seguir con un evento más aquí en la Semana de la Equidad y de la Igualdad 2024 de la Facultad de Ciencias. Y pues estamos muy emocionados. Tenemos mucha emoción esta vez a ver un tema muy interesante y tenemos justamente a un experto en el tema. Entonces es un gusto para mí presentar a Le Doctore Tito Mitjas Alayón. Perdón por la pronunciación, no sé si es Mitjas o Mitjas. Justamente tenemos a, a Tito y bueno, él es un pensador transfeminista y antirracista, transno binario. Justamente es una persona que ha participado en la academia, pero que también ha participado como activista. Y entonces esto quiere decir que combina un trabajo intelectual, académico y un trabajo activista. Eh, Justamente, pues uno puede ver que dentro de sus intereses están las epistemologías feministas negras, el pensamiento radical afrocaribeño y estudios queers y trans. Y si uno revisa algunas de sus publicaciones y todo que parecen muy interesantes, pues aparecen justo palabras que van a ser, me parece claves, que tienen que ver con la interseccionalidad, con la rebeldía y con la resistencia. Entonces, justo Le Doctor es egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, eh, doctorado en estudios intervención feministas y bueno, la verdad tiene una trayectoria muy interesante, pero me parece que es mejor dejarles con él, con él y empezar a gozar de su presentación. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por participar con nosotros y estar aquí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo la paciencia y la insistencia de la compañera Carla en mantener la comunicación conmigo. Lo agradezco mucho porque siento que la comunicación, la consistencia en la comunicación no es como uno de mis fuertes. Hoy les quiero como compartir el trabajo que estoy realizando de investigación en la estancia postdoctoral que estoy realizando en la Facultad de Antropología Social en la Universidad Veracruzana y les voy a compartir mi pantalla. Eh, a ver, aquí está. Hay muchos. No acepto. Ahí está. Entonces, la- tuvimos un problema, bueno, más bien yo tuve un pequeño problema con los títulos, me confundí, los cambié. Y lo que les quiero compartir hoy es como la primera parte de mi investigación, que se llama Entre la niebla del proyecto racial de mestizaje, la cisgeneridad ciudadana en México. Este trabajo me llama mucho, me gusta mucho pensarlo también como a partir de un posicionamiento tanto político como intelectual. Como bien dijo, creo que es Sergio. Yo soy una persona afrocaribeña, transmasculina, y también me debato constantemente entre la academia y el activismo. Y desde ahí estoy como posicionando mi trabajo, también reconociendo como todo, pues que mi trabajo está en conversación, principalmente eh, con una gran parte de activistas afromexicanos, afrocaribeños, que viven en México y en la diáspora, y también que gran parte de ese activismo es un activismo de la disidencia sexogenérica y un activismo antirracista. Y por otro lado, también como mi trabajo está como muy influenciado por la tradición del pensamiento feminista negro, latinoamericano, caribeño y de Estados Unidos, y también por la tradición del pensamiento negro caribeño. Entonces, desde ahí, pues estoy pensando este trabajo. Y lo que me gustaría compartirles hoy es más bien como
em, la estructura desde la cual yo estoy pensando qué significa para la gente negra y disidente existir y sobrevivir en un sistema que propone como una supuesta democracia racial, pero que realmente lo que genera es un sistema de estratificación racial y de género, ¿no? Obviamente privilegiando siempre al proyecto de mestizaje. Entonces, voy a intentar, ustedes ven ahí mi presentación, Sí, la ok. estamos viendo. Voy a pararlo un momentico porque el documento que tengo tengo 40 cosas abiertas, perdónenme. Mm, y voy para allá. Ok. Entonces, aquí, espérenme. Ahora sí, ya. Regreso con usted. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Mi Sí, presentación. estamos viendo la presentación. Sí se ve. Sí, Ok. Entonces, a mí me gustaría comenzar con una frase de una colega que es una de las pioneras y académicas más importantes que trabaja el tema del racismo antinegro en México. Y ella dice, la tensión entre la apertura y el rechazo, entre la oportunidad multicultural y reacción blanco-mestiza, nos habla de la fuerza y éxito del proyecto de mestizaje y nos pone frente a una de las lógicas del racismo en México, la confusión. Esto es un extracto del último artículo de la profesora Mónica Moreno Figueroa que se llama Entre confusiones y distracciones, mestizaje y racismo antinegro en México. Y yo comienzo. La profesora Mónica Moreno, en este artículo que fue publicado por la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México en febrero del año 2022, em, expresa de esta manera y me hace reflexionar sobre cómo se evidencia en las relaciones sociales esta confusión. Para mí es como la niebla en Jalapa, porque Jalapa es la ciudad donde hago el postdoc, eh, que es espesa y no te deja ver con nitidez tu entorno más allá de 3 metros. Solo ves siluetas de personas, árboles, luces que esperas que sean carros, además. Las siluetas de estas personas están cargadas de ideas sobre cómo pensamos, sobre lo que pensamos que es lo humano. Ideas construidas a partir de concepciones raciales, de género, clase, capacidades, formas y sexualidades. Sin embargo, nuestras expectativas de esas siluetas están asignadas por el sistema heteronormativo patriarcal, racista y clasista. Por lo tanto, esperamos ver sujetos muy específicos, una norma. Muchas veces en la noche, cuando camino a través de la niebla, luego de que las sombras se materializan en sujetos, luego de unos metros, y veo personas que no responden a lo que conozco como alguien que me genera cierta seguridad. Cuando estas expectativas no resultan satisfechas, nuestras emociones se disparan. Miedo, violencia, repugnancia, asco, porque los sujetos que vemos, si no responden a un marco de inteligibilidad que leemos como seguro, entre comillas, blanco, heterosexual, honrado, responsable, eh, porque nuestros marcos de interpretación de dichos sujetos son muy rígidos. En un principio pareciese que la niebla del mestizaje solo atañe a cuestiones raciales nada más. Cuando vamos atravesando la niebla, podemos ir sintiendo que es más densa de lo que esperábamos inicialmente y que está imbricada con otras formas de opresión. Por eso la niebla, a ver, y voy pasando. Por eso la niebla tiene otra función.
que es permitirnos atravesar lo desconocido, sabiendo que aunque no veamos mucho más allá de 3 metros, a medida que nos vamos moviendo, se hace visible lo que antes no pudimos. En otros momentos la niebla se despeja y vemos al descubierto lo que antes era confuso. Con lo cual, la confusión del racismo mestizo en México se disipa a medida que buscamos despejarla, a través de nuestro activismo, nuestras investigaciones, nuestros afectos, nuestras selecciones literarias, en fin, una serie de acciones y movimientos y transformaciones que nos brindan una mayor, también ahora, inteligibilidad sobre lo que nos asusta y nos confunde. La ansiedad, así como el miedo, disminuyen y podemos ver con responsabilidad y entusiasmo sin defendernos. En este sentido, mi trabajo busca brindar luz sobre el mestizaje en México, aumentando la profundidad de esa esencia heteronormativa y cisgenérica del mismo. Es en la intersección entre las ideas raciales, el mestizaje, la transfobia, los cisgéneros y la heteronormatividad donde mi trabajo comienza, en la dificultad para identificar el mestizaje también como un proyecto de racialización generizada y que genera y que crea generizaciones racializadas como un sistema con C mayúscula. Es ahí donde me interesa poner mi atención. En el trabajo de la profesora Mara Viveros, ella aborda cómo em, las relaciones sociales estructuradas bajo los sistemas de opresión que operan bajo las ideas de raza y género y clase se crean consustancialmente y coextensivamente. En este sentido, para mí el mestizaje mexicano es como un mestizaje heterosexual, ya que es una relación consustancial de la que de esta relación se generan experiencias que no pueden ser divididas secuencialmente, sino para efectos analíticos, citando a Viveros 2016, página 8. Y por otro lado es coextensiva porque se coproducen mutuamente, también citando a Viveros 2016, página 8. En este sentido, propongo este término, mestizaje heterosexual, para que se explicite la indisoluble relación entre la formación racial, ok, entre la formación racial y heterosexual de la nación mexicana, del orden racial generizado que deviene de la misma y las relaciones sociales que se desprenden de ella. Entonces, mi propuesta, a ver, como ven aquí, esto es un cuadro de 1895 de un pintor brasileño, pero que aborda muy bien cuáles son como las, la manera en que el mestizaje se expresa también desde las relaciones de género, ¿no? Entonces, mi propuesta de mestizaje heterosexual busca compilar una noción de separación entre categorías que dan nombre a los sistemas de opresión. En primer lugar, me interesa demarcar las limitaciones atadas al lenguaje académico, que son lenguajes occidentales y por tanto racionalistas y segmentarias. Las categorías que tenemos para pensar nuestra humanidad están definidas de manera segmentadas y aisladas. Esto no nos permite comprender la magnitud de las opresiones, cómo se manifiestan en los espacios sociales y los efectos imbrincados que generan. De ahí que se complica aún más el trabajo interseccional y la perspectiva interseccional para comprender estos procesos sociales. Segundo, este trabajo busca desafiar la idea de una supuesta separación entre un sistema de opresión y otro. La consubstancialidad y la extensividad son vistas aquí como herramientas analíticas para desamortizar la segmentación y separabilidad de las categorías con las que analizamos nuestra realidad social, al evidenciar que lo que nombramos de manera separada es parte de un mismo sistema. Y como diría Bell Hooks, que ahora está tan de moda, la cultura del capitalismo patriarcal, imperialista, blanco y supremacista. El mestizaje heterosexual entonces habla de las formas en que el racismo, el sistema binario de género, la heteronormatividad y el clasismo se han co-constituido, ¿no?
en el proceso de formación y consolidación de la nación mexicana. Y finalmente, el mestizaje heterosexual nos permite comprender la esencia heteronormativa de las narrativas de liberación que se han filtrado en los procesos de liberación social en Latinoamérica, el Caribe hispano, limitando la radicalidad política de los mismos y evidenciando quienes procesos, eh, han pensado y liderado procesos sociales en donde se hace evidente este vacío en la narrativa mestiza heterosexual, se encuentran narrativas que persisten a las mismas y que son parte de genealogías, pensamientos y praxis negras queers. Lo mismo, por eso mismo me pregunto, ¿por qué ha sido tan difícil nombrar estos procesos co-constitutivos de racialización y generización que conforman al mestizaje? ¿Por qué solo pensamos el mestizaje como un proyecto racial a secas? Y finalmente, si no podemos ver cómo se constituyen la cis heteronormatividad y el mestizaje, entonces menos aún vamos a ver cómo afectan estas violencias interseccionales en el trabajo antirracista. Y también me pregunto cuáles son los aportes de los activistas trans y queers al trabajo antirracista. Aunque esa pregunta no la voy a responder aquí hoy. Ni, son como preguntas reflexivas, más bien. Entonces, para como apoyar estas ideas, yo propongo recuperar una definición sobre lo queer que me parece muy como importante y a la vez que puede ser como una llave teórica para responder algunas de las grandes inquietudes, tanto intelectuales como teóricas, sobre el debate de lo queer en Latinoamérica. Y esta definición fue como acuñada por Cathy Cohen en el año 2009, hace muchos años. Y ella escribió, para muchos de nosotros que nos encontramos en los márgenes, operando a través de múltiples identidades y que por tanto no han sido plenamente atendidas o reconocidas a través de las políticas de identidad basadas en una sola identidad, las conceptualizaciones teóricas de queeridad y queeridad, permítame tantito, porque la tengo aquí y la quiero compartir con ustedes. Aquí está. Em, Contienen una gran promesa política. Para muchos de nosotros, la etiqueta queer simboliza un reconocimiento que a través de nuestra existencia y sobrevivencia cotidiana encarnamos una resistencia sostenida y multisituada frente a los sistemas basados en las construcciones dominantes de raza y género, los cuales buscan normalizar nuestra sexualidad y explotar nuestro trabajo y restringir nuestra visibilidad. En la intersección de las opresiones y resistencias se encuentra el potencial radical político de la cueridad para desafiar y reunir todas aquellas consideradas marginadas y todas aquellas comprometidas con las políticas de libertad. Esto fue tomado, bueno, esto lo traduje yo y fue tomado por un artículo que se llama Punks, Bulldaggers and Welfare Queen, The Radical Potential of Queer Politics. Y está en la página 243. Y a mí esta definición de lo queer me ayuda mucho a pensar justamente en esa, en ese lugar de multisitualidad y en donde muchos de nosotros que no somos constituidos por la blanquitud, ni por la heteronormatividad, ni por la cisgeneridad, lo que podemos brindar a no solamente como nuestro radical político a los movimientos sociales, sino específicamente a la categoría de ciudadanía, a la categoría de lo humano, ¿no? Porque nuestras experiencias disrumpen la, ¿cómo puedo decir? La supuesta estabilidad con la que se ha construido y se perciben ambas categorías. Entonces, el mestizaje, ¿qué cosa es? Y si me permiten, voy a cambiar un poquito mi... El mestizaje, ¿qué cosa es? A ver.
Disculpen, permítanme. El mestizaje es el proyecto regional latinoamericano y caribe y del Caribe hispano que promueve una falsa homogeneidad racial, eh, específicamente en algunos países como Brasil, Cuba y México, se ha promovido a través de una idea de democracia racial mientras sostiene diferentes formas de racismo. La profesora Mónica Moreno Figueroa explica que es una categoría racial que surge como clave del mito ideológico de la formación de la nación mexicana, del mestizaje a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En dicho proyecto, la formación eh, del Estado mexicano, permítame, del Estado, el ser mexicano o mexicana es equivalente a ser mestizo. Mestizas son aquellas personas que representan la mexicanidad, entre comillas, y por tanto aquellas que están más cercanas al modelo del sujeto ideal de la nación de la nación mexicana mestiza. El mestizaje, entendido como ese marco ideológico, estimula la retórica implícita de inclusión, mientras que simultáneamente esconde procesos de exclusión y racismo, basados en la idea de la inferioridad de ciertas identidades raciales bajo una idea de raza también, ¿no? Entonces, el mestizaje se ubica también relativamente como neutral, es decir, todos los mexicanos son mestizos, mestizas, pero también como un término altamente cargado, ya que implica las posibilidades de inclusión y exclusión del mito nacional. Y esto se encuentra en el texto Yo nunca he tenido la necesidad de nombrarme, reconociendo el racismo y el mestizaje en México, del año 2012. Entonces, en este sentido, México es un ejemplo especialmente crítico por lo arraigada que está la ideología racista del mestizaje. Aquí la narrativa imperante es que la nación mexicana es resultado de la mezcla de personas indígenas y de los españoles. Y por ejemplo, aquí yo les traje algunas figuras, ¿cómo puedo decir? Que fueron las que consolidaron la idea del mestizaje como como una supuesta democracia racial en Latinoamérica, y les propongo como el trabajo de José Martín, de Manuel Gami en el caso mexicano, y obviamente el trabajo de José Vasconcelos. Y si vamos a su propio ensayo, La raza cósmica, aquí está, em, pues José Vasconcelos promovió mucho la idea, promovió, impulsó, generó procesos de adoctrinamiento para mm, como fortalecer en la ideología nacional la idea de que la mezcla racial predominante es entre las personas, entre las comunidades indígenas y los españoles. Sin embargo, la mezcla racial en México es mucho más grande y mucho más diversa. Y también es muy interesante cómo pones Vasconcelos su atención ahí, porque lo que está haciendo a su vez es eliminando a la población afromexicana de este proceso, o sí, su presencia en el territorio y su presencia dentro del proceso de la mezcla racial. Y al hacer esto, pues genera, como nombré en mi tesis, como una narrativa de desterritorialización antinegra, pues lo que hace es eliminar a la gente negra tanto de el paisaje racial, del discurso nacional, y al hacer esto también como consolida la idea de que en México no hay gente negra. Em, a ver, ya está. Entonces, Perdón, doctor, creo que no estamos viendo ahorita la presentación. ¿no? Ahora sí. Justo dejó de verse por un segundo. Vemos su puntero, cómo se mueve, pero vemos una pantalla gris, me parece. ¿Y ahora? Todavía no. ¿Qué será? Ismael, no sé si nos puedes ayudar, quizá. La dejo de compartir y la vuelvo a intentar. Sí, por favor. Muchas ¿Ok? gracias. Disculpe. Sí, sí, no hay problema.
A ver, nuevamente. Ok, vamos para allá. Sí, listo, ahora sí ya. Ok, bueno, y aquí, por ejemplo, para seguir pensando como los diferentes lugares donde se pensó y consolidó el mestizaje en México, pues yo les traigo o les quiero compartir un fragmento de la novela Eugenia, que es muy interesante porque para muchos es como la primera novela anarquista en México y desde otro lugar también puede ser leída como una de las primeras novelas que promueve em, pues toda la idea del mestizaje racial apoyado, sostenido y promulgado por el gobierno, ¿no? Pero yo le puse aquí como pueden ver, como dice, el mestizaje detrás del discurso feminista, porque también em, es importante pensar cuáles son las dimensiones del mestizaje en tanto los procesos de descolonización de las relaciones sociales de género, de las identidades de género, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice este Eduardo Urzaiz a través de esta novela, trazado ya el plan de la próxima plática, Celiana la detallaba mentalmente y urdía frases de efecto que habrían de arrancar el aplauso al terminar los periodos más rotundos. Proponíase seguir paso a paso la evolución de la familia en los últimos 3 siglos. Señalaría las causas que fueron debilitando paulatinamente el estroma fisiológico de esa institución, antaño tan sólida para hacerla desaparecer. Narraría cómo, desvaneciéndose poco a poco los prejuicios religiosos y simplificándose los trámites legales, las parejas humanas llegaron a constituirse y disolverse libremente. Hasta ahí todo está muy chido, ¿no? Recordaría cómo el problema de la prole pareció irresoluble por mucho tiempo, pues aunque los hijos dejaron de ser una carga para los padres y el Estado fue tomando a su cargo el sostenimiento y educación de todos los niños, la mujer rehuía cada vez más del duro papel fisiológico de la naturaleza. La despoblación de las naciones tomaba proporciones alarmantes. Ahí, específicamente lo que me interesa pensar aquí es, el personaje que está pensando esto se llama Celiana, que en esta novela es como una mujer blanca mestiza del sur de México, ubicada específicamente en lo que es hoy Mérida, ¿no? Y es como una catedrática, es profesora de literatura en un mundo distópico en el futuro, ¿no? Un futuro donde supuestamente no hay naciones y donde el Estado es como quien regula toda la vida nacional y quien genera sujetos a través de la ciencia, hace estos procesos de reproducción asistida, por decirlo de alguna manera, mezclando lo que el Estado supuestamente piensa que son los mejores, vamos a decir, como un proceso no sé cómo decirlo, pero lo que el Estado considera que son los cuerpos más sanos, ¿no? Y entonces, por supuesto, esta perspectiva del Estado está cargada de un proceso de blanqueamiento muy grande. Para no hacerles spoiler, lean la novela, que está muy interesante, pero lo que me interesa aquí remarcar es cómo aún desde el pensamiento de supuestamente una mujer feminista, progresista, ¿no? Está esta validación de que el Estado es el que se haga cargo de la reproducción sexual y social a través de esta perspectiva de blanqueamiento, ¿no? Y de toda esta perspectiva capacitista que también responde al proceso de blanqueamiento en sí mismo. eh, es como ella está, no solamente está de acuerdo, sino que promueve, ¿no? Esta, estas políticas estatales. Entonces, en ese sentido, pues, esa parte me parece fundamental también para pensar en mestizaje, ¿no? Que generalmente se usa esa frase de mezcla, la cual esconde incontables experiencias de violación, ¿no? Cuando pensamos en el mestizaje en México,
en las frases de mejorar la raza, de cásate con un blanco, ¿no? Muchas veces no pensamos en en los procesos históricos de violación de mujeres indígenas, morenas, eh, africanas, africanas descendientes, afromexicanas, ¿no? Para llegar a lograr esta materialidad del proceso de blanqueamiento. Y por otro lado, esta narrativa localiza exclusivamente, como decía anteriormente, a las personas negras en una temporalidad pasada, atada a los siglos de la trata africana en México, a la colonización española y a la presencia de personas africanas esclavizadas. Y como un único hilo de su presencia en el presente, a las comunidades afromexicanas que se encuentran ahora. Sin embargo, em, esta, a la misma vez que es una parte de la génesis del nacionalismo mexicano y el sujeto mestizo, lo que hace, por otro lado, es extranjerizar a las personas negras de la nación mexicana y invisibilizar totalmente el proceso histórico continuo de migración negra en México y a través de México, ¿no? El mestizaje también se ha constituido como un modos de acción distintivos y la capacidad de conceptualizar la negritud como algo ajeno y de una manera que borra las comunidades negras y también borra la población negra del paisaje. Entonces, en este borrado la negritud se ha producido en este borrado de la negritud se ha producido a pesar de que existen numerosas expresiones de lo que podemos llamar negritud encarnada. Entonces aquí hay algunos términos que me interesa recuperar como moreno, prieto, identidades afroindígenas, ya sea resultado de la trata o por el proceso de las migraciones históricas posteriores. Lo negro así figura como foráneo, exótico y lejano. Y esta localización considero que responde no solo a una forma de exclusión racial, sino a un proceso de reordenación del sistema binario racial más profundo, cuyo objetivo es mantener al sujeto cis mexicano heterosexual de clase media letrado como el sujeto de los derechos de la nación mexicana, mientras que los cuerpos negros, las comunidades negras, y la vigilancia de lo negro en las corporalidades de los sujetos de la supuesta nación y las comunidades afrodiaspóricas que radican en México viven en un proceso constante de deshumanización. Y aunque el mestizaje mexicano ha logrado borrar lo negro de su génesis, todo el tiempo lo está controlando, como acciones negras, formas de movernos en los espacios como negros, facciones faciales negras, olor a negros, la palabra chango, la palabra naco, la catalogación de las mujeres que son leídas como putas fáciles, como hondureñas, ¿no? La exotización, por ejemplo, de las personas afrocubanas, que todas somos reducidas a bailarines, músicos o grandes amantes, entre otras formas de identificar lo negro. En ese sentido, todo ello se acerca a lo negro, como lo moreno, moreno, lo morenito, y también es controlado socialmente bajo una mirada mestiza. Este término que fue definido por Avellami Ortega se refiere cómo existe una manera de mirar en México que racializa y ve, que racializa y ve eh, todo el tiempo, que racializa lo que ve todo el tiempo, en un esfuerzo de blanquear o de mantener o estabilizar la blanquitud. Este alejamiento y control están vinculados a dos sistemas de opresión que se entrelazan, que es el racismo antinegro y la cisgeneridad. A ver, voy a intentar pasar. Lo siento, soy muy malo con esto de las. Aquí está. El racismo antinegro es una de las formas en que se mantiene la supremacía blanca y en el contexto mexicano, el mestizaje. Y son todos aquellos discursos, acciones, estructuras sociales y políticas que se organizan bajo un tipo de deshumanización que ubica a las personas negras en un espacio muy contenido, bajo identidades racializadas negativamente como delincuentes, salvajes, enfermas, vagas, sexualmente excesivas, misteriosas, entre otras formas de deshumanización.
Y esta responde a un proceso global, además, y regional también. En este caso, los procesos de deshumanización de las personas negras también están enraizadas en todo el periodo de conquista, colonización y colonialismo en las Américas, ¿no? Em, y todas estas formas de deshumanizar el cuerpo negro estaban vinculadas primero al uso a la deshumanización total de las personas negras, luego a un proceso de convertir esas personas negras en herramientas de trabajo, es decir, objetos de trabajo, y también además como ser constituidas como el otro opuesto de la blanquitud, por lo tanto, como también como el monstruo, ¿no? Entonces, el sistema de género y el sistema de estratificación racial se fueron co-constituyendo consustancialmente y coextensivamente de manera tal que las identidades de mujer y hombre también funcionaron para acercar más, hacer un proceso de estratificación racial y de género más cercano hacia la blanquitud o por el contrario más lejano a la blanquitud. Y en esos dos polos se encontraba lo humano y lo monstruoso o lo degradante o lo salvaje, ¿no? Entonces, la función de la categoría negro, por ejemplo, que ha estado vinculado a sostener por oposición la cisgeneridad, al ser impuestos en estos cuerpos identidades de género racializadas que les han impedido representar el género, las ideas binarias de género en toda su magnitud. Por ejemplo, las categorías de hipersexualización de los cuerpos negros que hablaba anteriormente, la hipermasculinización de las mujeres negras de color de piel más oscuro o la constante hipervirilización de los hombres negros o por el contrario, su feminización son identidades de género atadas a lo negro como identidad racial, son inseparables. También en el 2018, Bell Hooks, en una entrevista que le hizo Janet Mock, dijo, debido a la persistente masculinización de las mujeres negras cis, todas las mujeres negras deberíamos ser entendidas como queers, y en vez de vernos fuera del diálogo de lo queers y de lo trans, pienso que deberíamos, a ver, yo lo tengo por aquí. Aquí está. Pienso que deberíamos ubicarnos en el centro del diálogo. Aunque particularmente yo no concuerdo totalmente con Bell Hooks, sí quiero rescatar la idea de la cueridad ontológica del sujeto mujer negra cis como una llave metodológica que me permite comprender primero y luego mostrarme un camino metodológico para evidenciar los límites del sistema binario heterosexual en las corporalidades negras. Y cuando hablo de negro, hablo de lo negro, lo afromexicano, lo afrocaribeño, lo moreno moreno, lo costeño, lo jarocho, como todas esas formas en que en México se esconde lo negro a través de otras identidades, pero que responden también o están atravesadas por experiencias de negritud, ¿no? Em, la propuesta de Bell Hooks además conecta con el trabajo de Marquis Bay, que es un académico trans afronorteamericano, quien, quien se interroga si realmente las personas negras somos ontológicamente queer. Y lo que ella responde es lo siguiente, y abro coma, dice, ser cis es estar cercano a la blanquitud, mientras la blanquitud es la verdadera razón de la coherencia, lo binario, la jerarquía y la regularización inherente a los cisgéneros. Y ahí cierro comillas. Entonces, si el género, que implícitamente significa cisgénero, en palabras de Marquis Bay, necesita de la blanquitud y la racialización para confirmarse, lo negro por oposición interrumpe ese sistema binario de género. Es en esta parte donde me interesa como hablar un poco más sobre cómo estas ideas de cisgeneridad también tienen como un impacto muy fuerte en las comunidades negras. Y una de las maneras para pensar esto, por ejemplo, es a través del pensamiento, a través de la tradición del pensamiento caribeño, ¿no? Y me interesa mucho pensar eso aquí, ¿por qué? Y creo que con esto me gustaría como ir cerrando. em,
el, pues mi presentación, porque además no sé cuánto tiempo me queda. No sé si me pueden decir alguien más Eh, o menos. Más o menos 5 o 10 minutos, como Ah, tú va, decidas. perfecto. Entonces, a ver, discúlpenme. Aquí está. Y se puede ver con mucha claridad en la tradición del pensamiento negro, ¿no? Y cómo ese pensamiento negro, que luego es como la base estructural de los estudios decoloniales y también de los movimientos sociales en Latinoamérica, cómo todo eso ha influido en la constitución del movimiento antirracista que se está formando en México y en Latinoamérica. Pero es importante pensar que esa constitución sigue partiendo de una base cisgenérica, a pesar de que la mayor parte de las identidades de las experiencias históricas negras, afrodiaspóricas, no podemos encarnar con toda la magnitud la idea de cisgeneridad porque fue pensada para los cuerpos blancos, ¿no? En ese sentido, resumen, bueno, esto no sé qué quiere decir. Una de las formas de sobrevivencia de las comunidades negras en Latinoamérica y el Caribe ha sido recurrir a las políticas de respetabilidad heteronormativas que fue inventadas por la clase media blanca. Ante esa imposibilidad de sostener sus propios sistemas culturales, identitarios y también de género, que crearon tradiciones subterráneas para mantener sus conocimientos, pero de manera alternativa y correlativa se implementaron procesos de ascensión social y económica que solo podían ser encarnados a partir de la reproducción de los valores cis heteronormativos. De esta manera, la circulación del pensamiento negro estuvo impregnada de ideas de respetabilidad heteronormativa y de una profunda omisión de las epistemologías negras queer que nos han ayudado a sobrevivir. Aquí quiero destacar la obra de Fran Fanon, ¿no? Que muchas feministas, entre ellas Mara Vivero y Ochi Curiel, han destacado el carácter misógino y homofóbico de partes de trabajo, de algunas partes de trabajo de Fran Fanon. Sin embargo, Fanon sigue constituyendo uno de los pensadores caribeños más citados en Latinoamérica. Y mi propósito aquí no es cancelar a Fanon, pero sí comprender por qué así ha sido ampliamente leído. ¿A qué responde esto? ¿Qué pasa cuando dejamos de lado los comentarios, sus comentarios sobre la negra misoginia y sus comentarios homofóbicos? ¿Por qué aparecen como irrelevantes y a quiénes? Partiendo de estas preguntas, entonces, lo que me interesa es identificar eh, cómo otros autores, activistas, forman un conocimiento crítico que nos permite seguir expandiendo este trabajo antirracista en México y en Latinoamérica y profundizar nuestra mirada hacia la esencia interseccional del mestizaje, es decir, sus conexiones profundas con la construcción rígida de género en México y de ahí el impacto que tienen las formas de violencia de género racializadas no blancas. En este sentido, por ejemplo, me gustaría retomar, ahora que cada vez más se habla sobre antirracismo en México, me gustaría retomar el trabajo de Johan Mijail, que es es una eh, escritora afrodominicana, travesti, eh, de las más, como una de las escritoras que tiene uno de los trabajos más increíbles. Eh, Su primera novela fue publicada aquí en México, que se llama Chapeo, por la editorial Elefanta. Pudo venir a México en el año 2023. Sin embargo, posteriormente se le ha negado la visa 2 veces, a pesar de que supuestamente debía estar en ¿cómo se llama? Eh, en la feria del libro de la Rosa que está teniendo o que estuvo teniendo lugar este fin de semana en la UNAM y no pudo venir porque le negaron, porque el gobierno nacional mexicano le acaba de negar la visa. Entonces es muy interesante como, por un lado, su trabajo circula con muchísima fuerza, porque además es muy hermoso y muy potente, y por otro lado, todo este sistema de control de los cuerpos negros, no de los cuerpos negros disidentes le impide
eh, pues salir de su territorio y llegar hacia México. Y ella dice una cosa que me parece fundamental y que está vinculado a esta de romper con las ideas cisgenéricas de la lucha antirracista o complejizar más la idea del mestizaje que dice, la lucha antirracista tiene que ser para las travestis y las migrantes. Y posteriormente dice otra cosa que la quiero recuperar, que es, a ver, ¿dónde está? Dice, en esta incertidumbre identitaria, lo único que sé es que hombre nunca he sido. Mi cuerpo es trans y mi cuerpo no tiene patria. ¿Qué es lo que el otro espera encontrarse cuando dices trans? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que el otro espera encontrarse cuando dices? ¿Qué es lo que significa ser trans? ¿Qué quiere decir soy transvesti en el Caribe? ¿Cómo hacerse un cuerpo dominicano que cuestiona lo heteronormativo? ¿Cómo politizar mi cuerpo frente al tigueraje como cultura hegemónica de lo local? ¿Cómo hablar con Yemayá sobre esto? ¿Por qué el estar en el país donde nací y se me asignó un género que no es mío me da miedo? Y aquí sigue haciéndose una serie de preguntas y solamente quiero culminar con esta que dice, ¿por qué no puedo hacer mis talleres de escritura queer en la universidad? Yo incluiría, ¿por qué le siguen negando la visa a Johan, no? Las travestis dominicanas, ¿dónde están la Nairobi o la Boris en la historia del cuerpo nacional? Entonces, bueno, para culminar, también solamente me gustaría como eh, haciendo esta crítica tanto al antirracismo como a la idea heterosexual del mestizaje, incorporar el trabajo de Alan Peláez López, que es un doctor, profesor en la Universidad de UC Davis, que Alan es una persona negra no binaria de Oaxaca y cuando fue niño tuvo que emigrar a Estados Unidos y el trabajo de Alan, entre las cosas que me parecen muy poderoso, que abona esta crítica que estoy construyendo sobre el mestizaje heterosexual, es justamente, en otro sentido, disrumpe la idea de la coherencia de lo afromexicano como una identidad estable como una identidad que también no se ha mezclado y como una identidad que no está mezclada además con los pueblos indígenas. Una de las cosas también fundamentales que me parece súper importante es el rescate de la categoría de lo negro indio o le negre indie, ¿no? Como una categoría territorial eh, y que también irrumpe hacia la crítica de los procesos de eh, racialización institucional del gobierno mexicano y sobre categorías como lo indígena, lo afromexicano, ¿no? O su lectura como conjunta que es lo afroindígena. Y también posicionar en el medio de esta construcción de las identidades afromexicanas contemporáneas pues esta pregunta queer de la heteronormatividad de las políticas de respetabilidad heteronormativas para como mostrar como una identidad racial estable que tiene que entablar un diálogo, pues justamente en un código nacional, institucional y por lo tanto heteronormativo y genérico con el Estado mexicano. Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar mi presentación. Les agradezco muchísimo la invitación y pues estoy abierto a la conversación. Muchísimas gracias, doctor. Fue una gran presentación. Justo pudimos situarnos justamente conceptualmente en muchos lugares. Fue muy interesante. Eh, Tenemos varias preguntas. Entonces, por cuestión de tiempo voy a juntar un par de preguntas que me parecen muy interesantes, que están relacionadas, eh, que tiene que ver, por ejemplo, sabemos que apenas en 2019 tuvimos el reconocimiento constitucional aquí en México de la población afrodescendiente, lo cual es una locura.
Y además este reconocimiento ha venido justamente de forma nomitativa, o sea, sencillamente no ha habido un reconocimiento de derechos, ni de programas, ni de ninguna cosa, simplemente ha sido una cosa de nomenclatura y nada más. Entonces, dos personas tienen preguntas así muy relevantes relacionadas. Uno es Nico Hernández que dice, ¿qué se hace en la actualidad para mejorar la inclusión de las personas afrodescendientes trans en México? ¿Qué consideras que se debe hacer para tener avances más significativos en este tema? Y un poco relacionado, Alejandro Picasso pregunta, ¿qué papel juegan las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad de género y sexualidad? Creo que no le estamos oyendo, doctor. Sí, lo siento. Para mejorar. Mm, Pues mira, hay una colectiva que se llama la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, que están haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo con el tema de visibilizar la comunidad LGTB. ¿Qué consideras que se debe hacer para tener más avances significativos en este tema? Pues yo creo que en general pienso que, eh, por ejemplo, sí, poner en la agenda del movimiento afromexicano las violencias de género, que lo están haciendo las lideresas afromexicanas, lo están haciendo, pero que las instituciones tengan el eco. Es decir, las lideresas negras en este país están nombrando y haciendo un trabajo comunitario muy fuerte, justamente con el tema de las violencias de género, y están nombrando mucho el tema de los feminicidios. Sería importante también incorporar con igual fuerza el tema de los transfeminicidios, ¿no? Como como parte de la agenda eh, de la lucha racial, ¿no? Porque la mayor parte de los feminicidios, de los transfeminicidios, son a mujeres cis y trans racializadas no blancas. Eh, entonces sí, eso es fundamental, ¿no? Este trabajo ya está haciéndose. El problema es que donde no se está como haciendo eco con la misma fuerza es de parte de las instituciones nacionales, estatales, federales, la academia, las feministas institucionales, ¿no? Y la otra pregunta que me hacían era, ¿qué papel juegan? Pues bueno, en la Ciudad de México, creo que la Ciudad de México es como una ciudad, es como una fantasía, ¿no? De derechos humanos que no se replica así con la misma fuerza al resto de los estados, del resto de los estados, ¿no? Entonces yo creo que que sí se están haciendo muchas cosas, pero más bien a través de las ONGs, ¿no? Y de los esfuerzos de los activismos comunitarios. Entonces lo ideal sería entonces que cada estado reciba y fortalezca el trabajo de estos esfuerzos comunitarios y de estas ONGs. Muy bien, justamente Ismael Salvador pregunta algo en términos como personales, de qué es lo más difícil que le ha tocado a usted vivir como en estos aspectos y cómo fue su manera de afrontarlo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Una cuestión fundamental eh, del activismo antirracista es justamente no revivir las experiencias de violencia que hemos vivido las personas negras y las personas trans. No, es decir, no creo que no existan una sistematización bastante grande
sobre las violencias que vivimos tanto las personas trans como las personas racializadas. Entonces, en ese sentido, como que no considero que este sea un buen espacio para seguir abordando este tema porque hay mucha información al respecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Eh, justamente, Bruce Snyder le pide alguna recomendación para algún sitio web o libros, algo que pueda tener, servir como un acercamiento didáctico para todos estos temas. Pues mira, yo propongo que sigan, sobre todo en las redes sociales, hay mucho trabajo muy bueno. Por ejemplo, a ver, les puedo pasar por aquí un momentico si me permiten. Y muchas gracias. Bueno, el trabajo de Johan Mijail, por ejemplo, hay muchas cosas publicadas online. Aquí les paso un link. Y, ay, ¿dónde está el chat? Ah, aquí está. Y hay mucho trabajo también, hay muchas conversaciones muy poderosas que están teniendo en redes sociales. Por ejemplo, el trabajo también de Alan también está en redes sociales. A ver, mi trabajo también está en redes sociales. Porque ahora es como muy fácil, a ver, poner en este esfuerzo de socializar el pensamiento crítico, ¿no? Y cómo desestabilizar esa hegemonía blanco-mestiza teórica, literaria. eh, Hay como muchas cosas en internet. Por ejemplo, yo, feminismo, género y memoria. Yo tengo un libro que coordiné eh, en el grupo de Claxo, del cual soy parte, que también aquí se los comparto. Aquí está mi trabajo y el trabajo de muchos otros activistas muy buenos también y de profesores que tienen un trabajo muy bueno. Sí, Pues tenemos como un montón por aprender. La verdad, además, es muy importante justo lo último que mencionó. O sea, necesitamos como una alternativa a la alternativa estatal en términos de sí, crear una identidad nacional que no esté justamente equivocada y mal justificada, en una falsa homogeneización de las personas. Entonces, yo le agradezco mucho la charla. Estoy seguro de que quedaron todavía muchas preguntas en el tintero, pero bueno, tenemos otra charla después de esta. Y muchísimas gracias a Ale, doctor Tito Millán Alayón, justamente por esta grandiosa presentación que nos contextualizó justamente en, en todos estos temas que son súper relevantes para nuestra realidad mexicana, que los vivimos día a día. ok. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Que tengan lindo día. Gracias. Y gracias a todos, todas, todos por estar aquí en vamos a seguir en nuestras transmisiones con nuestra siguiente charla en esta semana de la equidad y la igualdad de 2024. Gracias.